que este debate se debe a eso. Y por eso es que no tenemos proyectos de ley que debatir. Este es un tema que va a ir hasta las comisiones, y de las comisiones vendrá, sabe Dios con qué redacción. En ese momento tendremos que discutir tema de fondo. Lo segundo, presidente, es que me ha impulsado a intervenir porque no pensaba hacerlo, es que he escuchado una suerte aquí de sacralización de la vida privada, de la actividad privada, y una satanización de las empresas públicas, y no es así. Ni las empresas públicas están todas dominadas por Satán, ni las empresas privadas son todas que debamos ponerle en los altares. Aquí se han hecho comparaciones entre lo peor de las empresas públicas con lo supuestamente lo mejor de las empresas privadas. No es así, no es así. Hay empresas públicas eficientes, tan es así que se han mantenido. Hay empresas privadas que quiebran todos los días, a cada rato. Y hay empresas privatizadas, es decir, empresas que fueron públicas, que tienen una gran infraestructura pública que nos costó a todos los peruanos y que fue entregada a empresas privadas. Y muchas de esas empresas privadas hasta el día de hoy le deben al Estado peruano el pago de esa privatización. Hasta el día de hoy, señor presidente. Y además son una maravilla. Cuando usted tiene un problema de una avería telefónica y llama a la empresa que ya sabemos, ¿le atienden al toque? ¿O le tienen media hora en el teléfono, pasándole un teléfono a otro? O cuando usted en un banco, ¿acaso no le cobran hasta por entrar a pisar el banco o para sacar su propio dinero? Por favor, por favor. Entonces, yo no entro a ese proceso de satanización. Ni tampoco creo que este sea un tema inconstitucional. Yo creo que la propuesta de que Petroperú intervenga, presidente, es perfectamente constitucional. No lo impide la Constitución. Es más, cuando aquí ha leído mi distinguido amigo, el congresista Bedoya, el artículo 58, ha leído dos verbos, orientar y promocionar, pero se olvidó de uno que también está aquí establecido. El artículo 58, presidente, señala: la iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país. Pero dice ese renglón seguido, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Servicios públicos e infraestructura. ¿Alguien me puede decir que establecer una red que transporte el gas de la zona en la que se explota hasta la zona que se consume no es infraestructura? Entonces, si el Estado va a renunciar incluso a la participación en la construcción de infraestructura, entonces ya ¿para qué queremos Estado? Entonces, en principio, presidente, ni es inconstitucional, ni es una maravilla la inversión privada, porque tantos casos hemos visto, presidente, de problemas relativos a este tipo de negocio, y ahí es donde entonces creo que está el meollo del asunto. Entonces yo creo que no es por ese lado donde está la crítica. El lado está en la conveniencia del negocio. Es decir, ¿por qué el Estado peruano se compra este pleito en uno de los negocios más riesgosos que puede haber? ¿Por qué hemos hecho todo este tinglado con el apoyo del Congreso, presidente? Porque eso sí, también seamos claros. Cuando se ha expedido la ley 29.817, ley que hemos expedido nosotros, se votó por 84 votos a favor y 0 en contra. 0 en contra. Hemos votado todos. Acá está mi voto, está el voto del congresista Bedoya Vivanco, que desafortunadamente no está, y de todas las bancadas, por unanimidad. ¿Y qué cosa dice esta ley, presidente? Ahí también tenemos que ser, no sé, si autocríticos, pero esta ley señala lo siguiente, dice, el artículo 2, participación del Estado. En el marco de la ley 28.840, Ley de Fortalecimiento y Modernización de la Empresa Petróleos del Perú, Petroperú participará conjuntamente con inversionistas privados que cuenten con concesiones otorgadas a la fecha mediante la celebración de alianzas estratégicas, contratos de colaboración empresarial, participación accionaria u otras modalidades reguladas por la normatividad vigente, para lo cual determinará la modalidad y el porcentaje de su participación sin afectar la sostenibilidad fiscal. Dice, artículo 3, autorícese a COFIDE para
para que Petroperú, en el proyecto del sistema de transporte de hidrocarburos derivados del gas natural de ductos de Camisea al sur del país, le entreguen el crédito que corresponde. O sea, están autorizados. Pero el tema es, ¿conviene este negocio, presidente? O quizá el Estado deba aplicar esos 400 millones de dólares, grosso modo, en actividades más seguras o en actividades que tengan un contenido social más directo. Aquí se ha presentado un cuadro, presidente, en el que gracias a una ley del Congreso, lo que era el crecimiento energético del país en los años 80 y 90 se mantenía de un nivel casi permanente y horizontal y empezó a crecer a partir de la dación de esa ley en el año 2006. Lo que no se ha querido decir y no se ha querido mencionar, yo sé, así es la política, es que durante el gobierno de Alan García es que hubo ese crecimiento, porque hubo una política del Estado para la promoción de la inversión en electricidad. El Estado siempre tiene que promover, porque el particular, cuando le dejan el campo libre, solo interviene donde puede obtener utilidades. Y entonces, presidente, el Estado tiene que hacer que el particular tenga utilidades, obviamente, gane dinero, pero al mismo tiempo invierta allí donde no va a ganar. En las zonas rurales no se gana mucho dinero. Tiene que hacerlo. Instalar teléfonos, instalar internet en las zonas rurales, sí señor. Usted tiene que instalarme teléfonos y electricidad en las zonas rurales, a cambio yo le voy a dar esta concesión para que usted pueda agarrarse lo que se llama la parte de la carne. Pero el hueso también lo tiene que ocupar. Ese es el papel del Estado cuando sabe atraer la inversión y convertir la inversión, presidente, en desarrollo social. No sé, me pido introducción al congresista Coa. Congresista Coa, tiene una sola palabra. Bastante puntual. Yo creo que Petroperú sí debiera participar en este sector, a pesar de que es un sector sensible y riesgoso, porque se trata de un sector estratégico, porque se trata, señor presidente, colegas, de fortalecer la participación de una entidad que no solamente, conforme ahora lo permite el marco jurídico, trabaje en refinación y comercialización, sino además pueda intervenir en exploración. Miren, entre el 2010, Colombia, por haber fortalecido su entidad estatal, ha explorado 126 pozos el 2011, 112 el 2010. El Perú, solamente el 2011 15 pozos, el 2010 9 pozos y casi en una década ha explorado 5 pozos. Entonces conviene que este debate se haga también con estas referencias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra, congresista Mulder. Presidente, el argumento de comparar las exploraciones petroleras en Colombia y en el Perú es el peor de los argumentos para sustentar esa tesis, porque la exploración dentro del negocio de petróleo es la parte más riesgosa de todas. Porque usted tiene que explorar por lo menos 10, 15 pozos y no encuentra nada y pierde dinero y le puede costar 90, 100 millones de dólares, hasta más, dependiendo de la profundidad y las dificultades geográficas. Explorar. Imagínese pues, presidente, si el Estado peruano va a poder invertir en exploración. O sea, vamos a perforar, podemos llegar a perforar 50 pozos, ¿no? Y no encontrar nada. No, señor, que exploren los particulares. Ellos tienen mecanismos, tienen el dinero porque saben ver la manera de obtener una ganancia después. Muy bien, cuando tengan esa riqueza y esa ganancia que es del Estado peruano, ahí interviene el Estado peruano para reconducirla. Y puede hacerlo si quiere empresarialmente. Pero en este caso, presidente, yo no le veo la conveniencia de hacerlo. Porque existiendo ya empresas privadas que van a poner su dinero y van a poner su riesgo, lo que hay que hacer es ponerles contratos bien escritos, para los cuales se tiene un Estado que negocie. Y entonces, sin arriesgar un sol, el Estado obliga a la empresa privada a que le garantice una cantidad determinada de dinero. Y ese es el dinero que se redistribuye. Así ha funcionado, presidente, en los últimos años. Por eso es que hay recursos económicos y por eso es que el crecimiento económico promovido por el Estado, pero sustentado en el dinero de los particulares, ha sido redistribuido cuando hay un Estado que redistribuye. Claro, cuando hay un Estado que dice yo me voy a poner en piloto automático, aunque el avión sea el avión pachanguero, entonces no hay redistribución, pues. Y uno lo ve, presidente, cuando ve la cifra de crecimiento de pobreza. Entre el 2001 y el 2006 la pobreza decreció 1%.
de 51 a 50. Pero entre el 2006 y el 2011 decreció 20 puntos, porque hubieron decisiones políticas específicas. O sea, la economía capitalista solo se sustenta en desarrollo cuando hay un Estado que interviene en esa economía. O sea, ni liberalismo, ni el estatismo. Porque el estatismo también, señor presidente, nos lleva al otro paraíso perdido, al suponer que los funcionarios del Estado son los que pueden hacer la política de desarrollar la riqueza y al mismo tiempo distribuirla, y eso nunca ha funcionado. Y cuando se introduce además un concepto, que ese sí no está en la Constitución, que es el que ha señalado el congresista Coa, del concepto estratégico, ahí sí estamos todos mal, porque estratégico puede ser cualquier cosa. Con el concepto de que una actividad es estratégica, se estatizó todo. ¿Acaso no es estratégico el arroz? Ahí tiene usted casa. ¿No es estratégico el pescado? Ahí tiene usted EPCHAP. ¿No era estratégico, presidente, todos los alimentos por último? Ahí tiene usted ENSI. Ya pues, ¿y qué cosa pasó con todas esas empresas? Efectivamente, se convirtieron en pasto de los que presionan para ingresar allí como burócratas. Y eso es algo, presidente, que les ha pasado a todos los partidos políticos. Y todos los partidos políticos en algún momento apostamos y creímos que podíamos manejar las empresas públicas, que en realidad las había dejado el gobierno del general Velasco. Porque el que le armó todo ese enorme tinglado de empresas públicas fue el gobierno militar. Y cuando entró el presidente Belaúnde, entró la democracia, nos dejaron esas empresas públicas todas deficitarias, en pésimo manejo, y tuvimos que manejarlas como podíamos. Le tocó al presidente Belaúnde y le tocó a Alan García. Yo recuerdo, yo sabía que me iba a pedir la interrupción, por eso lo estoy... Tiene uso la palabra el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Presidente, vicepresidente en realidad, escuchando a Mulder digo, caramba, qué error el de Alan García. ¿Por qué en 10 años de gobierno nunca lo hizo ministro? O viceministro, o secretario del ministerio, porque nos ha dado una lección de política de Estado que me parece muy acertada desde su punto de vista, pero que nunca pudo ejercerla porque no fue ministro. Yo creo que García se equivocó, debió haberlo nombrado ministro. Por otro lado, presidente, quiero hacer una precisión. Las empresas públicas que encontró el presidente Belaúnde en el año 68 eran 36, no 18 como se han dicho. Y las empresas públicas que encontró cuando regresó 12 años después eran 270. Se redujeron en aproximadamente 50 o 60 empresas básicamente de propiedad social. Pero las empresas que se dejaron como estatales el año 85, presidente, entre ellos se había desaparecido prácticamente Perú Pesca Perú se había desaparecido, el APRA del 85 la recreó, la volvió a crear. Y, lógicamente, el año 90 esas empresas todas estaban deficitarias, presidente. Así que la mala gestión en realidad fue de los compañeros apristas, cuyo congresista el día de hoy no participó porque no era ministro ni pudo haberlo sido, lamentablemente. Tiene uso la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidente, yo no quiero llevar esto al terreno personal, pero el congresista me alude. Yo no he sido ministro porque yo no he querido, presidente. Y se lo digo claramente. Y espero que los congresistas que hacen así tengan un poquito de autoestima. Yo he considerado y considero y sigo considerando, con perdón del ministro aquí presente, que un parlamentario es más que un ministro. Que un parlamentario elegido directamente por el pueblo tiene la representación del pueblo. Yo soy un dirigente político. Yo no soy un buscador de poder, ni de carros, ni de poder pasar con circulinas y mandar en un sector, presidente. Yo soy una persona que opina sobre todo el ámbito de la política, que esa es la diferencia entre un parlamentario y un ministro. Vuelvo a decir, con el perdón que me merece el ministro, pero por ejemplo el ministro aquí presente es el especialista en temas de energía y minas. Él no tiene que opinar en temas de terrorismo ni en otras cosas. Un parlamentario se opina sobre todo. Es decir, perdóname, pero si tú crees que ser congresista es mejor ser ministro, ese es tu criterio. Yo, para mí, ser congresista, presidente, es un honor que me da el pueblo con los votos directamente y no estoy buscando otro tipo de cargo. En segundo lugar, presidente, cuando entra el gobierno de Acción Popular, yo recuerdo que el primer ministro que se nombró fue el distinguido empresario don Manuel Ulloa Elías. Y Manuel Ulloa reclamó facultades extraordinarias al Congreso y se la dieron. Y cuando vencieron el plazo de las facultades extraordinarias, se emitió casi 200 decretos legislativos, que todos eran casi las leyes orgánicas de las empresas públicas.
Es decir, quien regimentó y le dio contenido jurídico a las empresas públicas fue el gobierno de Acción Popular. Y todas estaban deficitarias. Y así siguieron. Ahora, yo no culpo a Acción Popular ni al gobierno, al primer gobierno de Alan García, porque si hubiesen querido privatizar, hubiese sido imposible. No había nadie quien comprara eso. No existía mercado de capitales para que un particular pudiera obtener los recursos económicos para comprar una empresa de esas. No había fórmula. Ese mercado de capitales se dinamiza después de la caída del muro de Berlín a nivel internacional, y esa es la coyuntura que aprovecha Fujimori. O sea, no es que hubiera un cambio de políticas solo aquí en el Perú, a nivel mundial empezó a fluir el mercado de capitales y ya le prestaban a la gente para poder comprar justamente las empresas públicas. O sea, así funcionó el esquema. De manera que todos los partidos políticos hemos estado en el esquema de estar con empresas públicas, pero al mismo tiempo todas hemos sido claras en que no podemos estar cargándonos con esas inmensas mochilas que no permitían que el Estado pudiera crecer. Pero a lo que voy es que si hay la determinación de que una empresa pública del Estado puede intervenir en un negocio, sí está constitucionalmente facultada, pero no debe entrar a terrenos pantanosos, no debe entrar a terrenos riesgosos. Y entonces ahí es donde viene la gran pregunta: ¿por qué no hay inversión en temas, por ejemplo, eléctricos o de agua? Que son mucho más seguros, los consumidores están allí, es mucho más cercano, es mucho más fácil poder vigilarlo y no hay pierde. No, el Estado quiere intervenir en este negocio que es el del gas. Y entonces ahí, presidente, es donde yo también me hago algunas preguntas. Porque el gas se convirtió, gracias a la campaña del presidente Ollanta Humala, en un tema político en nuestro país. Y el presidente Humala ofreció que apenas él iba a instalarse en el poder, el balón de gas iba a costar 12 soles. Y hasta el día de hoy eso no puede ser posible. Ha tenido entonces que aplicar recursos directos del Estado para subsidiar a un sector para ver si se baja por lo menos a 16 o 15 o 20 soles, que en ninguna parte hay. Y no se señala que el gas de Camisea y el gas de todo lo que estamos discutiendo ahora no es el mismo gas licuado de petróleo que es el que le ponen a usted en un balón de petróleo. Por eso es que la empresa concesionaria tiene que instalar ductos. No son con balones que los peruanos van a poder consumir eso. Y el único rubro que ha crecido en consumo del gas natural es el sector automotriz. De manera, presidente, que como bien se ha señalado acá, no habiendo todavía un mercado interno, esto va a ser para otra cosa, probablemente para venderlo también. Pero entonces ahí viene la pregunta: ¿será este entonces un objetivo político? Porque cuando estamos viendo las proyecciones de cuándo esto va a empezar a funcionar, 2015, es un objetivo político a lo mejor. ¿Hay alguien ahí que pueda estar diciendo: este es mi caballito para las elecciones del 2016, previo cambio de una ley orgánica que no quiero mencionar? ¿Será que acaso va a ser la fórmula de vamos a navegar de aquí hasta el 2015 y una vez que tengamos eso, gas a 3 soles para todo el mundo? Y entonces ahí sí no hay pierde en ningún proceso electoral. Entonces, ¿por qué arriesgar justo en este negocio, presidente? ¿Por estratégico? No, yo no creo que sea estratégico. Si fuese estratégico, si el concepto fuese esto es estratégico, entonces nacionalicemos lo privado, porque hay una participación inmensa del capital privado en el tema de Camisea. ¿Cómo? Si es estratégico, ¿por qué eso lo vamos a dejar a los privados? No es estratégico, presidente, no es estratégico. Yo creo que en todo caso es político. Esa es mi sospecha, porque la explicación que se da en el tema de la conveniencia no convence. Se dice que sí, que hay posibilidades, que hay marco, etcétera. Incluso yo he respaldado la parte constitucional del marco. Pero el tema de la conveniencia del negocio, presidente, no está clara. Está ahí diluida y yo creo, presidente, que por ese lado debemos ir. La sospecha nuestra debe estar por ese lado. Cuando el tema lo traigan de la comisión, presidente, estoy seguro que habrán mejores luces, mejores posibilidades de entender este tema. Pero si no se aclara que el Estado peruano está arriesgando una inmensa cantidad de dinero que no va a recuperarse de lo inmediato, entonces este negocio no puede pasar, presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Martín Belaúnde y luego el congresista Víctor Andrés García Belón. Gracias, señor presidente. En este tema del gas se deben aplicar políticas consistentes, como he escuchado del congresista Javier Bedoya.
Y esas políticas consistentes podrían ser graficadas, como ha dicho mi distinguido colega Claude Maurice Mulder, en su versión franco-suiza. Se tiene que entregar carne con un poquito de hueso. Estoy de acuerdo. O también se podría aplicar el viejo dicho: ni tan cerca del santo que queme, ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Tenemos que buscar un equilibrio. Y yo creo que de alguna forma, en el Perú en los últimos tiempos, en la última década y media, o quizás de antes, se ha logrado este equilibrio. Porque el desarrollo del gas en el Perú ha sido algo que podría calificarse de providencial para acelerar y consolidar un crecimiento económico sano y sostenible. Camisea, a cuyo desarrollo, a cuya ejecución se opusieron tantas agrupaciones políticas, tantos partidos, por razones ecológicas, por razones nacionalistas, por razones ideológicas o por lo que fuere, ha significado, y eso se hizo en las postrimerías del gobierno, en el gobierno transitorio del señor Paniagua y en el gobierno de Toledo, ha significado un crecimiento sostenido de cerca de 1% anual. Y eso es algo que no podemos negar, y eso es algo que nos ha beneficiado enormemente. Ahora bien, frente a esta polémica doctrinaria del artículo 59 de la Constitución, la iniciativa privada es libre, que también está en alguna forma dicho en la Constitución precedente, la Constitución del 79. Claro, la iniciativa privada es libre, pero es obvio, y el mismo artículo dice, hay una orientación del Estado, entre otras cosas, a la infraestructura. Pero ese artículo 59, con el cual yo concuerdo plenamente, la economía social de mercado, que significa, si se quiere, la conciliación entre la libre iniciativa y también la prosperidad y el desarrollo general de los pueblos, que en alguna forma está vinculado a la célebre frase de San Martín, la voluntad general de los pueblos, tiene que ser interpretado dentro del contexto del artículo 66, que establece que el Estado, o mejor dicho, la nación, es titular del patrimonio de los recursos naturales, renovables o no renovables, y que el Estado es soberano en su aprovechamiento. Y los ductos de gas constituyen parte de la industria de hidrocarburos y están regulados conceptualmente dentro de la ley orgánica de hidrocarburos y de toda la legislación complementaria y de toda la reglamentación que se ha dado con posterioridad en torno a ese tema. De manera pues que ahí la presencia del Estado es evidentemente no solo necesaria, sino inevitable e ineludible. Yo estoy de acuerdo que si determinadas empresas invirtieron bajo ciertas reglas de juego, esas reglas de juego deben mantenerse. Pero eso no significa que todo se mantenga necesariamente estático. Pues bien, dicho esto, yo quisiera hacer algunas precisiones. Nosotros vamos a debatir y dictaminar en la Comisión de Energía y Minas los proyectos de seguridad energética y de masificación del gas natural. Y estos dos proyectos, que si bien son distintos y regulan actividades distintas, evidentemente están concatenados, están vinculados, imbricados, forman parte de todo un programa de desarrollo para el país. Y significan
y significan tal como yo lo entiendo, y sobre eso yo quisiera que el ministro en un momento dado confirme o me corrija mis apreciaciones, significa la construcción de 4 gasoductos. El gasoducto relacionado con seguridad energética, que sería ese gasoducto paralelo por razones de seguridad, que iría paralelo en forma algo distante, pero paralela, y me imagino con todas las medidas necesarias de seguridad para evitar que cualquier grupo terrorista o de cualquier otro tipo atente contra ese ducto, que sería de el lugar de Camisea, de la planta de las Malvinas, si mi memoria no me falla, hasta Humay en la provincia de Pisco. Y eso tendría que ser construido por licitación pública, que entiendo que van a ser 3 tramos. Y hay un tramo que lo va a hacer TGP y los otros se van a hacer por licitación pública. Luego tendríamos un gasoducto del lugar de la explotación de Camisea hasta Quillabamba, donde se haría una planta, creo que de fraccionamiento, que ha sido ofrecida por el presidente Humala. Y luego tendríamos el gran gasoducto del sur, que iría hasta Matarani o Hilo, en donde intervendría esta empresa Kuntur, que nos ha pasado una carta, cuyo texto tenemos a la mano y que ha sido distribuida a todos los congresistas, en donde se dice que la ejecución de este proyecto está condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos, entre ellos de tener la confirmación de reservas de gas natural de al menos 6 TCF, o sea, trillones de pies cúbicos de gas, y que éstas hayan sido asignadas de manera firme a favor de los consumidores. O sea que la empresa Kuntur ha puesto un condicionamiento a esta inversión, y de manera que esta inversión puede realizarse como no realizarse de cargo de estos inversionistas en función de que se cumpla o no se cumpla ese condicionamiento. Y luego tendríamos el gasoducto o el etanoducto de Humay hasta Matarani o Hilo, lo cual aún no se ha especificado, para el desarrollo de todo un polo petroquímico que implicaría inversiones adicionales. Pues bien, yo quiero hacerle la siguiente interrogante, formularle la siguiente interrogante al ministro de Energía y Minas. ¿Cómo se van a pagar estas obras de gasoductos? Se entiende, señores, por favor, si pudieran conversar más quedamente. Gracias, señor presidente. ¿Cómo se van a pagar estos ductos? En todos los casos operaría la famosa esta garantía que implica que de una u otra forma el destinatario final, el consumidor final, pagaría el financiamiento de los ductos. Eso se aplicaría al caso del gasoducto del sur de Kuntur, se aplicaría al gasoducto de Camisea o las Malvinas a Quillabamba, se aplicaría también a este ducto de seguridad, ducto redundante, ducto de soporte, ducto de apoyo, ducto stand-by, que me imagino que sería operado simultáneamente con el otro. Y finalmente, si también esta garantía se aplicaría al etanoducto de Humay a Matarani o Hilo. Esto es importante determinarlo. Es cierto, se ha dicho que en uno u otro producto o en otro proyecto o en ambos podría ser que Petroperú
participe como uno de los socios en ese proyecto, lo cual no necesariamente es malo, para lo cual creo que se haría, si mi memoria no me traiciona, del texto de los proyectos de ley que están por ser dictaminados y que podrían o no ser sancionados como ley por este Congreso, previo dictamen de la Comisión de Energía y Minas, se habría ahí una inversión no menor de 400 o hasta de 400 millones de dólares de Petroperú, que sería obviamente minoritario, tomando en consideración el costo de estos ductos. Y finalmente creo que también me parece que habría una emisión de bonos. Entonces, este aspecto del financiamiento de los ductos, de la licitación, del financiamiento de la construcción y de la construcción y del suministro de los ductos, y finalmente de cómo se va a pagar ese transporte, que obviamente en última instancia lo va a tener que pagar el consumidor, porque el consumidor es el que paga todo aquello que se consume, y esto se va a consumir posiblemente en la forma de electricidad y en la forma de otros productos. Yo creo que esto es indispensable para despejar cualquier idea de negocio poco claro, de negocio poco transparente, y para despejar cualquier idea de que existen por ahí, como una nube misteriosa, el ejercicio de unos lobbies que podría afectar la reputación, la honra de este Congreso y de sus integrantes, así como también la honorabilidad del gobierno y de sus ministros. Por lo tanto, yo quisiera, por su intermedio, señor presidente, que el ministro de Energías y Minas aquí presente tuviera la infinita bondad de absolver las interrogantes generales que he tenido a bien formularle. Gracias, señor presidente. Muy agradecido. Tiene uso la palabra el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Señor vicepresidente, parecería, no he entendido bien, el tema es complejo, presidente, parecería que lo que se trata acá es de beneficiar al complejo que está en Pisco ya y en Cañete, en el Chorita, y beneficiar un poco al consorcio de gas y básicamente a Repsol, con la exportación de gas de Repsol, compañía además muy cuestionada en el mundo entero. En México, López Obrador, por ejemplo, se ha quejado de cómo es posible que México compre el gas peruano en 21 mil millones de dólares en 15 años de contrato que ha celebrado con la Repsol, gas del Perú, gas de Camisea, gas del Cusco, y que el Perú solamente se reciba 6.026. O sea, 15.000 millones de diferencia en 15 años. 1.000 millones menos que el Perú va a recibir por año. Y el ministro no sabe, no quiere, no opina, no dice nada. Y luego el gas además no llega ni siquiera a México. El gas se va a otros países y además ahí se revende. Estamos casi como la boletería del Estadio Nacional, todo se revende. Entradas que se revenden al doble o al triple, es decir, casi igual que el estadio. Todo se revende y el ministro no dice nada. Este es un gobierno fuerte, muy duro con los maestros, muy duro con los policías. A ellos nada. Gases lacrimógenos, chorros de agua, nada de aumentos salariales. Pero ante la transnacional Repsol, ante esos son débiles, son gatos falderos. Ante esos fuertes no hay gobierno, hay lobbies. Y Repsol es una compañía bastante tramposa, presidente. Bastante tramposa con esto de México, lo ha demostrado. Lo ha demostrado revendiendo nuestro gas. Y el Estado no dice nada. Y lo ha demostrado el ministro de Repsol, Soria. José Manuel Soria López es el ministro de Energía y Minas
el equivalente al ministro de Energía en el Perú, o sea, el señor Merino de España, que le dicen el ministro Repsol, porque apoya a Repsol, que según ellos solamente tiene dirección fiscal en Madrid, pero que apoyó a Repsol después de la expropiación de la YPF, de las acciones de Repsol que valían al 51% de la YPF. ¿Pero por qué expropió Argentina a Repsol? Porque todo lo que se habían comprometido a hacer no lo habían hecho. Todas las inversiones que habían prometido hacer no las hicieron. Y no solamente eso, sino que la producción de gas y de petróleo y las exportaciones bajaron durante la administración de Repsol. Y por eso es que expropiaron Repsol en Argentina. No estoy de acuerdo yo con esa expropiación. Estoy diciendo solamente lo que allá han hecho. Y por eso es que el ministro Repsol, por favor, ilustre pariente, un minuto. Por eso es que el ministro Repsol, o sea, Soria López, decía, oiga, los españoles, por Dios, los españoles deberíamos hacer turismo en España. No debíamos ir a esos países lejanos, llenos de mosquitos y con temperaturas de 40 grados. Pues eso lo dice el ministro Repsol, un ministro español de Repsol, que es una compañía española, aconsejando que no vayan a hacer esas inversiones, cuando él prefería invertir en Canarias y perder en Canarias. Repsol es una compañía que está con problemas económicos sumamente serios y el Perú le está salvando la caja. Y eso es algo que no se puede aceptar. Entonces no entiendo cómo el ministro viene acá sin el carácter suficiente para enfrentarse a Repsol o al consorcio Camisea y promete todo. Como Papá Noel, no, vamos a ver un gaseoducto, o mejor dicho, etanoducto por la costa de Pisco a Hilo. Y entonces, ¿para qué hacer ese gaseoducto de etano si todo está en Pisco? ¿Para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo que además lo va a pagar $400 millones Petroperú y de repente nos los van a cobrar a todos los peruanos como han cobrado ya el gaseoducto que existe a la costa, que se pagó a través de los recibos de luz y que hasta ahora no nos han dado ninguna devolución, ni nos han hecho accionistas de ese gaseoducto? Nos han debido ser accionistas los que pagamos ese gaseoducto, o darnos por lo menos vales para poder consumir gas gratis o con descuento. Nada, lo hemos financiado para que se lo lleven a México, para que hagan este negocio de $15.000 millones. Pero en fin, volviendo al tema, presidente, es decir, un etanoducto a Hilo. ¿Pero por qué? Si todo está en Pisco, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene ir a Hilo para hacer una petroquímica en Hilo si no va a servir al resto del sur del país? No, él dice que se va a hacer. Y también se va a hacer el gasoducto andino. Todo se va a hacer. Mañana vendrá a decir que se van a hacer 4, 5, 6 gasoductos, pero claro, no hay pues todavía comprobación certificada de nuevas reservas. Pero él ha dicho que esto va a durar poco. No es verdad. Señor presidente, hagamos una pequeña suma de meses de lo que eso significaba. En primer lugar, perfil de la obra, no hay. Eso demora entre 8 y 12 meses. Estudio de factibilidad, no hay. Demora entre 12 y 14 meses. Estudio de impacto ambiental, no hay. Demora 24 meses aproximadamente, entre 20 y 24 meses. Hay que negociar los derechos de servidumbre, que en el gas y en la costa son sumamente caros. No es fácil los derechos de servidumbre pagarlos y expropiar las tierras para que puedan pasar el oleoducto. En la costa costó más de 2 años de trabajo. Eso tampoco hay. Es decir, y aquí estamos en cerca de 4 años, presidente. 4 años sin haber puesto la primera piedra del gasoducto. Y después viene la etapa de ingeniería de diseño, la etapa de procura, es decir, la compra del proyecto, las compras que el proyecto tiene que hacer. Y después viene la propia construcción. O sea, en suma, presidente, antes de 6 años no se va a hacer absolutamente nada. Es decir, estamos hablando ya del próximo gobierno. Y finalmente, para terminar, señor presidente, la ley 29129 del año 2007 declaró de interés nacional el gasoducto andino. Debido a esta ley, la DGH, el 2008, declara incompatible el pedido de Suez Energy para construir un gasoducto costero. O sea, el gasoducto costero del 2008 que pidió Suez Energy, una compañía respetable, fue denegado por el gobierno
para respetar la ley. ¿Por qué? Porque decían que no era rentable el etanoducto costero, que no era rentable y que eso perjudicaba la rentabilidad del gasoducto andino. Y la resolución, presidente, del 2008 no está publicada por la página web del Ministerio de Energía y Minas. Yo exhorto a que el ministro, antes que se retire de esta sala, la publique o la ponga en circulación, como ha puesto la carta de Contur, que no dice nada, que está lleno de palabras gaseosas. Bueno, que lo publique el ministro, sería interesante que lo publique, porque la DGH, la Dirección General de Hidrocarburos, no autorizó a Suez el pedido de la concesión. Así que sería bueno que se publique. Y finalmente, presidente, sería terrible que el gobierno no haga el gasoducto del sur. Es una deuda histórica que el Perú le tiene con el sur del país, que es el sur más pobre, por lo menos el más pobre en los últimos 100 años, y que ha traído una serie de inconvenientes sociales y políticos al Estado y a la República del Perú. Ojalá que no cometan la torpeza, habiendo un Humala ganado con más de 70% en el sur, privarle al sur, a toda esa zona del sur, de un gasoducto que sería el progreso de esa zona olvidada del país. Y antes de terminar, le cedo a Martín Belaúnde un minuto, presidente, si es que usted lo permite, por supuesto. Quisiera Tiene uso la palabra. Tiene uso la palabra, congresista Martín Belaúnde. Quisiera compartir con el distinguido congresista Víctor Andrés García Belaúnde y con el resto de la Cámara, con el resto de los congresistas, un hecho notorio, particularmente para las personas que, como yo, tuve la oportunidad de vivir en Argentina como embajador del Perú entre los años 2003 y 2006. El problema que ha habido con el gas y con el petróleo en Argentina es que desde el corralito y el corralón y la crisis económica financiera en Argentina, fines del año 2001, comienzos del 2002, con el gobierno de Duhalde, y luego con el gobierno de Kirchner, el precio de los combustibles no solo ha estado incluyendo gasolina y también incluyendo gas, no solo ha estado regulado, que podría estarlo, sino que ha estado congelado. Y este congelamiento de precios ha influido decisivamente para que disminuyan las perforaciones de pozos de petróleo y de gas, para que disminuyan la producción argentina. Tan es así. Dale para concluir. Dar la idea. Repito, este congelamiento de precios ha servido para que disminuyan las reservas, pero no solo las reservas, sino como natural consecuencia de la disminución de las reservas, disminuya la producción. Y eso significó que Argentina no pudiera cumplir con sus suministros de gas a Chile a través de diversos gasoductos transandinos en esos años, y eso a su vez motivó una complicación en las relaciones internacionales de Chile, que es un país que carece, por lo menos hasta el día de hoy, carece de recursos energéticos, petroleros y gasíferos. Y entonces esto ha significado una auténtica desgracia para Argentina, que está viviendo ese país, que vive un proceso de inflación, que vive un proceso de control de cambios y que posiblemente va a reeditar en un futuro próximo la crisis económica que lo sacudió hace 10, 11 o 12 años. Congresista Víctor Andrés García Belaúnde tiene la palabra. Para terminar, presidente, en suma, el pueblo peruano puede aceptar y perdonar al presidente Humala el cambio de hoja de ruta, la gran transformación por otros programas, otros objetivos de gobierno. Pero el pueblo peruano del sur, sobre todo del sur, no le perdonará nunca al señor Humala que se deje de hacer el gasoducto del sur. Y estamos aquí, las bancadas interesadas en el tema, para defender la gran obra